Ficción versus realidad, Gladiador uno y 2. En la película se nos presenta al comandante Máximo Décimo Meridio, que es el gran protagonista ficticio de esta saga, dirigiendo al ejército en las incursiones del Imperio a Germania. Hecho acertado históricamente. También acertado que el emperador Marco Aurelio comandaba las operaciones durante esta incursión. Marco Aurelio fue emperador romano desde el 161 hasta el 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, por lo cual es un hecho histórico acertado en la película que tras su muerte el Imperio Romano fue dejando en decadencia. Y con respecto a su muerte, se relata cómo fue asesinado por su hijo Lucio Aurelio Cómodo, que existió en la realidad. Pero la muerte del emperador no fue tan trágica como en la película, sino que Marco Aurelio murió naturalmente en el 180 acompañado de su hijo y sucesor Cómodo. Y tal como se relata en la película, sucedió en la vida real. Cómodo se convirtió en un líder político y militar paranoico, tremendamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. En ambas películas se dramatizan las batallas entre gladiadores. En la vida real, estos no siempre luchaban a muerte, ya que era una inversión costosa y muchas veces las batallas eran espectáculos organizados con reglas para hacer show representativos sobre batallas históricas o hechos históricos. Y sí, las batallas navales, como la de Gladiador 2, eran reales. El Coliseo contaba con un sistema para poder inundarlo y así representar las batallas navales. Aunque creo que se le fue un poco la mano con los tiburones, pero bueno. En la película, Cómodo muere a manos de Máximo, tras bajar a pelear con él. Aquí hay bastante de realidad, ya que en la realidad Cómodo sí tenía una obsesión con los gladiadores, y participaba mucho en combates en el Coliseo, aunque obviamente estos estaban arreglados y el emperador no corría nunca peligro real. Si bien en la realidad Cómodo fue asesinado, este fue estrangulado en la ducha por Narciso, conocido como gladiador y atleta romano, todo tras una conspiración en su contra para eliminarlo del trono y ser reemplazado por Pertinax. En Gladiador 2 se nos presenta a Lucio Meridio, personaje que por obvias razones al ser hijo de Máximo no existe tampoco en la vida real. Pero sí se nos presenta a Geta y Caracalla, que no son producto de la ficción. Estos llegaron al trono tras suceder a su padre, Séptimo Severo, en el 211, que a su vez había sucedido al ya mencionado Pertinax. Como se nos relata en la película, Roma se encuentra en una profunda depresión económica y cada vez más en decadencia, así como en la realidad de esos siglos. A su vez, se adentra en las incursiones de África, campaña que sucedió en la vida real. Sin embargo, se menciona que desembarcan en Numidia, hecho históricamente incorrecto, ya que Numidia era parte del territorio romano hace ya más de 200 años. Resaltando eso, se nos presenta al general Acacius, junto con Lucio, ambos personajes ficticios de esta entrega, y a Denzel Washington, que interpreta a Macrino, personaje acertado históricamente, y tal como se relata en la película, fue como sucedió en la realidad. Macrino conspiró para sacar al trono a Geta y Caracalla. En la película, Caracalla mata a Geta y Macrino a Caracalla, y se podría decir que sucedió así en la vida real, pero no de manera tan directa. En el 211, Caracalla ordenó a sus más fieles soldados pretorianos asesinar a Geta. 6 años después, en abril del 217, Macrino consiguió la oportunidad de chantajear a uno de los más fieles soldados de Caracalla, consiguiendo que éste lo apuñale por la espalda durante un viaje. Y así como se relata en la película, Macrino accede al trono. Sin embargo, este no duró un día como en la película. En la realidad se extendió por más de un año hasta junio del 218. Y un hecho fiel a la película es la escena final, donde relata la guerra civil que se armó en Roma, y tal como los hechos reales, las tropas sobrevivientes de Macrino se amotinaron y rebelaron en su contra, y capturaron a Macrino y lo ejecutaron. Por lo cual se llega a la conclusión de que ambas películas están hechas a medida en cuanto a personajes y hechos históricos, pero obvio reconstruyéndolos hacia la ficción y enfocándolo más en el eje de los gladiadores, creando personajes como lo son Lucio y Máximo. Por lo cual se podría decir que es una ficción basada sobre la realidad con distintos tiempos basados en la realidad. Ni uno ni lo otro, se podría decir. Bueno, si les gustó este formato, les gustaría que me sugieran películas basadas o inspiradas en hechos reales, para hacerle este formato y así todos podemos investigar qué es ficción y qué es realidad en estas películas o series. Y sin nada más que decir, gente de YouTube, yo soy Fer y nos vemos en nuestro próximo encuentro histórico.